Bien, hermanos, vamos a pasar a esta parte tan importante que es la enseñanza de la palabra de Dios. Porque Dios en su santa, infinita voluntad y misericordia quiere hablarle a la iglesia para edificación, para crecimiento. Y elige o permite que un hombre lleno de errores, pecador, lleno de defectos, tenga ese privilegio que es el que tenemos cada uno de los siervos de Él, que tenemos la posibilidad de hablar de parte de Dios, ¿no? Y que no es poca cosa, es un privilegio y es algo muy serio porque estamos hablando de parte de Dios. Hermanos queridos, bueno, cada vez se me achica más el púlpito, traigo una Biblia grande y lo vamos a tener que ampliar. Bueno, hermanos, ustedes saben que cuando vemos o aprendemos distintos temas en una enseñanza como un domingo, tenemos que buscar la dirección de Dios. Así que vamos a orar primero. Señor, Padre Celestial que estás en los cielos, amado Dios, gracias por el privilegio que nos das de estar a esta hora reunidos, de haber llegado hasta aquí a pesar de cualquier dificultad, impedimento o lo que fuere, Señor. Tú sabes las dolencias de cada uno, tú sabes las dificultades físicas de cada uno, tú conoces todo, Padre. Y estamos aquí en esta mañana porque más allá de todo lo que podamos estar viviendo, entendemos que primero tú estás por sobre todas las cosas. Por ello es que hemos querido venir a adorarte, a alabarte, pero también a aprender en esta mañana. Por eso te pedimos que nos bendigas con esta enseñanza y nos bendigas, Señor, con entendimiento y atención para poder de esta manera darte gloria y honor cada día con nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos queridos, decía en el comienzo que si hablamos de santidad hay que tener en cuenta un detalle muy importante. Si hablamos de servicio, hay algo muy importante para tener en cuenta, un acontecimiento importante, un suceso en una persona, en el creyente. Si hablamos de temor a Dios, es inevitable tocar ese tema. Si hablamos de consagración, si hablamos de lo que fuere relacionado, ya sea doctrina o temas de la iglesia y temas que se encuentran en la palabra de Dios, es inevitable hablar o partir desde un punto, y ese punto es la conversión. La conversión de una persona, de un individuo que nace pecador, porque es concebido en pecado, dicen las Escrituras, y dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, y por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Y así estábamos todos. Entonces es necesario que aquí en la iglesia podemos venir y debemos venir a aprender, a perfeccionarnos, a adquirir conocimiento, para que el Espíritu Santo y con nuestras disposiciones ese conocimiento sea transformado en sabiduría y la iglesia sea edificada, pero es inevitable hablar de la conversión. Porque se pueden enseñar muchos temas, se puede enseñar en formas muy claras, en formas precisas, pero si la persona no ha experimentado lo que se llama el nuevo nacimiento, y no va a entender, porque todavía está en muerte espiritual y no ha pasado de muerte a vida. Entonces el Espíritu Santo todavía no ha venido a habitar el corazón de esa persona y por supuesto que no va a entender. El problema es el siguiente: cuando sí hay personas y hay evidencias claras, precisas, literales de que ha experimentado la persona el nuevo nacimiento, pero no hay cambios u obediencia o decisiones de obedecer al Señor y a su palabra, ahí sí estamos en problemas. Y ahí está en problema la persona, pero está en problema también la iglesia del Señor. Porque no nos olvidemos lo que estamos aprendiendo en el estudio de los días miércoles. Todos somos miembros de un solo cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia.
Hermanos queridos, ¿alguien recordará de qué hablamos cuando me tocó a mí estos últimos domingos? ¿Cuáles fueron los temas que hablamos? Si alguien me puede refrescar la memoria. La ansiedad, muy bien. Anteriormente o después, no me acuerdo. Espíritu Santo. Bueno, creo que todo va relacionado, sin lugar a duda que todo va relacionado, ¿no? Son distintos temas, pero todos son temas que están en la palabra de Dios. Hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que en su momento lo puse en oración para, en vez de dar la doctrina de la iglesia, dar este tema como materia, y es la ética cristiana. Y todos fallamos en la ética cristiana. Antes que nada, quiero leer el significado de lo que significa ética. Es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Ese es un concepto, una definición. También otra definición es ética es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Y hay distintos tipos de éticas, ¿sí? Ética jurídica, ética laboral, ética deportiva, ética militar, ética profesional, ética religiosa, ética económica, ética ambiental, social, y bueno, hay un montón de éticas, ¿no? Pero lo que nosotros hoy vamos a hablar es de la ética cristiana. Vamos a ver nada más que la introducción. Voy a dar una serie de enseñanzas, no vamos a dar el estudio exhaustivo y amplio, pero lo he tratado con la ayuda del Señor de compactar, comprimirlo y de dar una serie de enseñanzas. Hoy vamos a ver lo que es la introducción a la ética cristiana, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios, ética cristiana es la práctica del bien y de las buenas obras, tal como lo manda Dios en las Escrituras. Vamos a leer rápidamente una serie de versículos para adentrarnos en el tema. Mateo, capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16 dice así: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Así alumbre vuestra luz. Allí habla de nuestro testimonio delante de los hombres. Efesios 2:10, por favor. Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago 2. Son versículos simplemente para contextualizar un poco la enseñanza, para tener, pero no es el versículo de referencia, ¿no? Santiago 2:20. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 26. Responde a esta pregunta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos queridos, amados en el Señor, ética cristiana. La ética cristiana en realidad nos enseña cómo vivir a los hijos de Dios, cómo debemos vivir. Y no para eso debemos ver a un filósofo, no para eso debemos ir a ningún profesional. Lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Allí tenemos la receta mágica. Pero para eso necesitamos dedicarle tiempo al Señor, consagrar el tiempo para orar, pero también para leer la palabra de Dios. El versículo que vamos a usar en esta mañana es Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Allí es que encontramos prácticamente la receta, por decir así, de lo que es la ética cristiana. Colosenses 1, 10.
Dice así la palabra de Dios, Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? El creyente entonces debe ser capacitado por la palabra de Dios, debe dejarse instruir por la palabra de Dios para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y cuando leemos agradándole en todo, no es solo en todo lo que se hace aquí en la iglesia y que todos vemos. Ese en todo comienza bien en el interior de nuestro ser. Comienza allí donde nadie nos ve. Allí comienza en la intimidad, en mi relación personal con el Señor. Allí comienza esa preparación y esa decisión y esa disposición de mi voluntad de agradarle al Señor en todo. En todo. Y ese todo es en lo que pienso. Y que mis hermanos no saben lo que yo pienso. En lo que yo planeo. En lo que yo recuerdo. En mis pensamientos secretos, que el Señor sí lo sabe. Allí comienza. Allí es el punto de partida. Debo andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y comenzamos allí en secreto, y allí es donde debo dejar que el Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajen en mí, para que esa sea una influencia después exterior que se vea en mi casa, en mi hogar, con mi familia, que se vea en mi trabajo, donde yo me muevo, en la iglesia, por supuesto, ¿no? Porque si yo actúo solo aquí en la iglesia y en mi casa no soy lo que yo muestro en la iglesia, sin lugar a dudas estoy actuando con hipocresía, estoy siendo un hipócrita, ¿no? Entonces, debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y allí, llevando fruto en toda buena obra, ¿qué es? Invitar gente a la iglesia, ¿qué es? Predicar el Evangelio, ¿qué es? Esa es la consecuencia de el llevar mucho fruto, buen fruto a mi vida. El llevar fruto, buen fruto a mi vida es tener una vida consagrada a Dios. El llevar buen fruto a mi vida es tener una vida de abnegación, una vida de consagración al Señor. Estamos hablando de ser ya creyentes, de haber nacido de nuevo, ¿no es cierto? El llevar fruto es recibir las bendiciones de Dios, algunas que son terrenales, la mayoría son celestiales, como iglesia, por mi obediencia a Dios. Porque no puedo recitar con mi boca que amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi ser, con todas mis fuerzas, y mi vida no condice, no coincide con lo que yo declaro. ¿Se entiende? Entonces, debo ser muy cuidadoso y entender, hermanos queridos, de que para andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando buen fruto, primero también comienza en mi interior. Y luego se ve en la iglesia, en que soy bondadoso, estoy siempre presto para servir, para el servicio que hago para el Señor, para los hermanos, hacerlo con diligencia, hacerlo totalmente desinteresado, sin esperar nada a cambio. Que estoy presto allí para cuando un hermano necesita ayuda, allí estar asistiendo. Fíjense ustedes si todos, hoy no estamos todos, pero si tuviésemos todos los que habitualmente nos reunimos, los que son miembros de la iglesia, todos tenemos ese pensamiento, que no es un pensamiento positivo, es un pensamiento piadoso. Fíjense ustedes lo que sería la iglesia, el impacto que sería en la sociedad de Alemacé, el impacto que sería si todos dejásemos que el Señor trabaje en nuestro ser, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No voy a llevar buen fruto, no voy a andar como es digno del Señor, sino crezco. Y el crecimiento espiritual está
por medio, o se lleva a cabo por medio de este maravilloso libro, la Biblia. Lo preocupante es cuando sabemos, venimos a la iglesia, asistimos al templo, mejor dicho, y después durante la semana nos agarramos la Biblia. Y lo que me preocupa y lo que nos debe preocupar, y no solo preocuparnos, sino ocuparnos, si a alguno de los que estamos aquí nos sucede eso, es que uno de los indicios, de los primeros indicios de que una persona verdaderamente nació de nuevo, es que ama a Dios y que quiere conocer al Dios de la Biblia y que tiene ganas de leer la palabra de Dios y que separe el tiempo para leer la palabra de Dios y que investiga y que profundiza y que averigua y que indaga sobre la palabra de Dios. Que no falta a los cultos, porque sabe que si cuando falta al culto se está perdiendo una gran bendición de compartir la comunión con los hermanos, de obedecer a Dios, de asistir a la iglesia, pero se pierde el privilegio de aprender algo nuevo o de perfeccionar lo que ya ha aprendido, lo que ya sabe. Entonces, hermanos queridos en el Señor, para poder andar como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra, debo crecer. Y no hay vuelta de hoja. Es por medio de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 9. Por lo cual también nosotros, dice el apóstol, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense ustedes lo que nos da la palabra de Dios, lo que nos da la Escritura cuando leemos en dependencia del Espíritu de Dios. Dice que podemos ser llenos del conocimiento de Él, entender la voluntad de Él, y si no la entendemos, obedecerla en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es que por medio de la palabra, ella habla por sí sola y se interpreta a sí misma. El versículo 11 dice que de esa forma vamos a ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia o al poder de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Y cuántas veces vemos que no somos pacientes? ¿Cuántas veces vemos que somos impacientes? ¿Cuántas veces vemos, hermanos queridos, que somos intolerantes con nuestros familiares, con los hermanos? ¿Cuántas veces? Y aquí vemos la palabra paciencia, y la palabra paciencia es la palabra griega hupomone, porque la palabra paciencia se puede llamar como macrotumia o hupomone. En este caso, hupomone es la palabra griega que quiere decir que uno soporta por largo tiempo, por un tiempo indeterminado. Que uno está bajo una presión por largo tiempo. A eso se refiere. Se puede traducir como constancia también. Hermanos, ahora aquí en Colosenses 1:10 nos podemos preguntar, ¿pero por qué el apóstol quería que los colosenses fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Para que sean mejores que los demás? ¿Para que sobresalgan? No, hermanos. El verdadero propósito del apóstol, guiado sin lugar a duda por el Espíritu Santo, el verdadero propósito de esta sabiduría y de este entendimiento espiritual, es que entendamos que los cristianos nos debemos capacitar. Nos debemos capacitar para andar, como dice la Escritura, como es digno del Señor, agradándole en todo. Por medio de las Escrituras el Señor nos enseña su voluntad. Por medio de las Escrituras el Señor nos muestra qué es lo mejor para nuestras vidas y qué es lo contraproducente para nuestras vidas, para así poderle agradar en todo lo que hacemos. Hermanos, ética cristiana. Realmente se enseña poco y casi nada, diría yo, en las iglesias locales. Es muy importante tener en cuenta este tema. Fíjense ustedes que cuando leemos aquí la expresión que andemos como es digno del Señor,
hace referencia a un radical compromiso, a un compromiso total de la voluntad y el sentimiento del ser humano. Porque recuerden que si he nacido de nuevo, si me he arrepentido de mis pecados y he recibido a Cristo en mi vida, se ha llevado a cabo lo que se llama el nuevo nacimiento. Y ya a partir de allí se lleva a cabo una regeneración espiritual en mi vida. Entonces, para andar como es digno del Señor, habla de que, recuerden que hemos aprendido y estamos aprendiendo que arrepentimiento es cambiar de pensamiento. El nuevo nacimiento habla de cambiar de dirección. Habla de que empiezo a pensar distinto. Porque tengo la mente de Cristo, porque tengo el Espíritu del Señor, que sabemos que esa mente de Cristo cada día tiene que ser perfeccionada por medio de la palabra de Dios, como siempre le decía. No es que es un cambio mágico. Por eso es que necesito instruirme. Hermanos, para andar como es digno del Señor debe ser un compromiso radical de mi voluntad y así también de mis sentimientos, de mis emociones, para agradar a Cristo. Nuestra forma de andar, nuestra forma de caminar en la vida, de transitar en la vida, de movernos en la vida, debe caracterizarnos. No podemos ser igual que antes. No podemos ser igual a la persona que está sin Cristo en mi vida. No debe ser así, ¿no? No debe ser así. Nosotros nos debemos caracterizar por esa plenitud de frutos, creciendo cada día en el conocimiento divino. Y aquella persona que crece cada día en el conocimiento divino, ¿saben qué es? Un hijo de Dios agradecido. ¿Qué nos sucede cuando tenemos pruebas? Muchas veces nos quejamos, muchas veces lo primero que hacemos, ¿pero por qué? Cuando debemos ser agradecidos al Señor aún por esa prueba, aún por ese dolor, aún por esa enfermedad, decir, gracias Señor, gracias. ¿Cómo decía Job? ¿Que vamos a dar gracias o vamos a recibir solo lo bueno de Dios y lo malo no? Debemos dar gracias en todo tiempo, dice la Escritura. Es más, debemos regocijarnos en el tiempo de tribulación, en el tiempo de sufrimiento. Y ustedes me dirán, pero es imposible. Humanamente hablando, sí. Pero nosotros somos personas espirituales. Y debemos estar en el Espíritu y debemos andar en el Espíritu. Y debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando permanecemos en el Espíritu, todo es posible. Dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, veía un meme el otro día donde un hijo le dice a la madre, mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. No tengo ganas de ir a la iglesia, no me dan ganas de ir a la iglesia. Y la madre le dice, y sí, es verdad, dice, mucho nos pasa que por allí no tenemos ganas de ir a la iglesia. Bueno, entonces el domingo que viene no voy a ir a la iglesia, voy a faltar. No, le dice la madre, negativo, no, vas a ir. Porque es fácil ir a la iglesia con ganas. Lo que da gloria y honra y alabanza de Dios es cuando vamos a la iglesia sin ganas. Porque allí habla de que hay un cambio en mi pensamiento, que mi voluntad está rendida a Dios y a su palabra. ¿Se entiende? Me muero por contestar mal cuando me agreden, pero mi mente, mi cambio de pensamiento me dice que yo debo glorificar a Dios y que la blanda respuesta quita la ira. Tengo la tentación allí y es lindo, el pecado seduce, pero yo me tengo que acordar, ¿qué cosa? ¿Qué dice 1 Corintios? Recordame el versículo. Sí, ¿cómo dice? Por favor, parafraseámelo. Bueno, que todo lo podemos hacer, pero no todo nos es lícito. Ajá, ahí está. No es lícito. Sí, tenemos la posibilidad de hacer, pero no nos conviene. Hermanos queridos en el Señor,
Lo voy a leer porque no lo he leído en otra traducción, a Colosenses 1:10. Dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Por qué insistimos? Y en esta congregación ustedes saben que soy un poco insistente y persistente. Y yo sé que no me lo dicen, pero tal vez en algún momento lo he pensado cansador. Pero, hermanos, no vamos a crecer, no vamos a dejar de ser niños espirituales si no leemos la palabra de Dios. No alcanza con escuchar prédicas, no alcanza con ver videitos, no alcanza. ¿En qué parte de la Biblia dice que debemos tener que ver prédica o que ver videitos? No lo dice. Lo podemos hacer, como también leer libros seculares escritos por hermanos cristianos. Sí, los podemos leer. Pero el creyente crece leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, memorizándola. Lo otro que es un complemento. Pero no puedo tener mi vida cristiana basada en prédicas que veo por YouTube, por ejemplo. No, mi vida de edificación es leyendo la Biblia. Tengo que tener una conducta, una disciplina, un hábito de leer la palabra de Dios. Y lo demás es un complemento que no está mal, y antes de estar viendo o escuchando algo del mundo, es preferible estar escuchando una prédica o viendo algún video, ¿no? Vamos a primero a los Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. Dice así, primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Lo vamos a leer. Dice de esta forma. Y os encargábamos, dice Pablo, que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Estos dos versículos, Colosenses 1:10 y primero a los Tesalonicenses 2:12, son los dos versículos clave en la ética cristiana. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. La otra traducción dice, les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Hermanos queridos, Pablo aquí con toda la autoridad de su testimonio como hijo de Dios, como siervo de Dios, nos habla. Pero fíjense que a los cristianos de aquella época y a nosotros, hoy en día también nos habla, pero no solo por sus palabras. También Pablo hablaba por su ejemplo de vida. Por su ejemplo de vida. Y así de esta forma Pablo animó a los tesalonicenses a vivir de la manera que fueran dignos de ser llamados hijos de Dios. Y la Escritura es para nosotros también, y para los creyentes que vendrán. Y la palabra de Dios nos insta, por medio de la pluma del apóstol, o por lo menos tal vez lo que él dictaba a quien escribía, de que nosotros también, hermanos, es para nosotros. Debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo lo que hagamos. ¿Cuánto dolor muchas veces en el corazón de uno cuando te das cuenta que un hermano te está mintiendo? ¿Cuánto dolor cuando entiendes que muchas veces un hermano puso palabras en tu boca que no salieron de tu boca? ¿Cuánto dolor cuando sos censurado, cuando sos calumniado por un hermano en Cristo? ¿Cuánto dolor cuando te dicen a la tal hora voy a estar ahí y nunca aparecen? ¿Cuánto dolor cuando te dicen nos vemos el domingo, nos vemos el miércoles y no aparecen ni tienen la delicadeza muchas veces de mandarte un mensaje? Eso hace la ética cristiana.
La palabra de Dios nos dice que nuestro sí debe ser y nuestro no debe ser no. Y parte de la ética. Y muchas veces lo ignoramos, lo tomamos a la liviana, porque no leemos la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor no está en nuestras vidas. No está la información cargada en el disco duro. Y pecamos. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Hay algo que alguna vez me enseñaron, que cuando te hagan una pregunta, te hagan una propuesta y te piden que respondas en el acto, es preferible decir que no antes que decir que sí por compromiso o por quedar bien. Porque el cristiano, ¿qué debe decir? Bueno, déjame que piense, más tarde te respondo. O si es algo de envergadura más importante, déjame que piense, pero no me olvido de algo muy importante, y déjame que ore lo primero. Déjame que ore, piense y te respondo. Y si te dicen, no, pero me tenés que responder ya. Si le tengo que responder ya, amigo o amiga o estimado hermano, le tengo que decir que no, pero no puedo responder sin buscar la dirección de Dios. Seamos muy cuidadosos con eso. De acuerdo a estos versículos que estamos viendo, 1 Tesalonicenses 2:12 dice: y os encargábamos que anduvieseis, o sea, Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y dice el 13: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? Actúa. ¿Actúa cómo? Transformándonos, regenerándonos. Actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, cuando enseñamos desde acá del púlpito o de ahí abajo el día miércoles, no es el hombre el que está enseñando. Y tal vez ustedes humanamente, porque el ser humano ve lo que ven los ojos, cuando tienen a un hermano al frente, puede ser que estén viendo los defectos que hay a la vista, de forma evidente, los errores, si conocieran alguno. Pero no, nos debemos enfocar en que ese hombre que está parado al frente, o repito, que está allí, o en ronda a veces cuando tenemos un aprendizaje que estamos toda la vuelta, es un vocero de Dios, es un embajador de Dios, es un siervo de Dios, que a pesar de las limitaciones, de los errores, las imperfecciones que tiene, Dios a través de ese hombre habla y nos enseña. Por eso es que cuando recibimos la enseñanza de la palabra de Dios, no lo tenemos que tomar como que vimos un programa de televisión y nos dieron un consejo sabio. Vieron que ahora incluso entras a internet y te salen consejos para la buena salud, para adelgazar, para bajar el colesterol, para mejorar el sistema coronario, que son útiles, pero no es un consejo de eso el que recibimos. El consejo que recibimos a través de la palabra de Dios y del hombre de Dios que habla es palabra de Dios. ¿Logramos entender eso, hermanos? Fíjense cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, el versículo 13. Dice: por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. ¿Ha creído en Cristo? Dios quiere que la palabra de Él actúe en su vida y que actúe en mi vida. Quiere el Señor nos ayude a entender bien esto. Y ahora, dos preguntitas. ¿Hay algo en mi vida y en su vida diaria que pudiera ser motivo de vergüenza para Dios? Examinémonos. ¿Hay algo en nuestras vidas, algo que yo no lo sé, que ustedes tampoco lo saben de mí? ¿Hay algo en nuestras vidas que pudiera ser motivo de vergüenza para Dios? ¿Soy mentiroso? ¿Soy engañador? ¿Soy manipulador?
Soy irresponsable. ¿Hay algo de eso? Otra pregunta. ¿Qué piensa la gente acerca de Dios cuando observa mi vida? ¿Se lo ha preguntado? ¿Qué piensa el carnicero cuando usted le dice buenos días? ¿Qué piensa el cajero cuando usted va a pagar? ¿Qué piensa el cliente suyo cuando usted le va a brindar un servicio? ¿Qué piensa la gente de nosotros? No solo de nosotros. ¿Qué piensa de Dios cuando ve nuestras vidas? ¿Cómo hablo? ¿Cómo respondo? ¿Qué piensa la gente de Dios? ¿Qué imagen tienen de Dios por medio de mi vida? ¿Qué imagen tienen mis vecinos de Dios en mi vida? Lo pensemos, hermanos. Por favor, lo pensemos. Lo pensemos seriamente. Ética cristiana es muy amplio, es muy profundo el tema, pero vamos a tener una serie de enseñanzas para que la palabra de Dios siga obrando en nosotros. La ética cristiana en realidad lo que nos muestra es el camino que debe transitar el creyente. No el camino solo que transitamos el día domingo, cuando venimos a la iglesia, sino todos los días de nuestras vidas. Y donde estemos, en tiempos buenos, en tiempos malos. Porque vieron que todos tenemos días malos. A veces nos levantamos con los cables cruzados. Pero también a veces me levanto con los astradas cruzados. Y allí es donde el Espíritu Santo tiene que estar controlando mis emociones, mis sentimientos. Pero yo tengo que permitirlo si es que he entregado totalmente mi vida al Señor y he rendido mi ser, mi vida a Él. Hermanos, el camino del creyente, ¿cuál es? Andar como hijos de luz. Porque Dios es amor, pero también Dios es luz. Entonces, el amor de Él, que la esencia de Él es el amor, porque Él es amor, se debe ver en mi vida hacia los demás. Él es luz, yo debo andar en luz como Cristo anduvo en luz y como Él está en luz. ¿Se entiende? Tengo que ser luz. No solo con lo que hablo, con lo que digo, que es muy importante sin lugar a dudas, sino cuando no hablo también tengo que ser luz. Hermanos, es muy importante reconsiderar nuestra vida nueva. El día miércoles se preguntó en el instituto que cada uno contara cómo fue su conversión. Y alguna vez en los discipulados también lo he hecho yo de preguntar cómo fue tu conversión. Y muchas veces uno se queda solo con esa necesidad de saber que hay que orar mucho por algunas personas que no tienen claro lo que es la conversión. Porque muchos te dicen, sí, yo empecé a la iglesia en 1969, yo empecé a ir. No, pero ¿cuándo te convertiste? ¿Cuándo pasaste de muerte a vida? ¿Cuándo entendiste que eras pecador y te arrepentiste de tus pecados y le pediste perdón a Dios? Eso es la conversión. Hay gente que tiene anotado, y gloria a Dios por eso, tiene anotado el día, la fecha, la hora, el año. ¡Qué maravilloso! Yo sé que me convertí en el mes de agosto de hace ya un par de años atrás, pero no me acuerdo la fecha. Pero por lo menos sé que fue el mes de agosto porque había mucho viento y incendios. Qué importante que tengamos claro cuál es la conversión. ¿Cuándo fue la conversión? Ese cristiano no es asistir a la iglesia. El asistir a la iglesia debe ser la consecuencia, el efecto que yo me convertí a Cristo, entre muchísimas cosas más. Hermanos, Romanos 6.4, no lo busquen, los voy a leer yo, por favor. Prefiero que presten atención. Romanos 6.4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, o sea, con Cristo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo debe andar el creyente? En vida nueva. Qué importante que es la fe del creyente, porque la fe del creyente del Hijo de Dios solo en Dios. Dice 2 Corintios 5:7 que debemos andar por fe y no por vista. No lo que a mí me parece,
No lo que yo intuyo, lo que yo creo por mi experiencia de los años, sino por fe. ¿En quién? En Dios. El creyente se debe caracterizar por una vida de espiritualidad. Gálatas 5:16 dice claramente: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No debo satisfacer los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Debo andar en el espíritu. Pero claro está que para primero andar en el espíritu, yo tengo que haber nacido de nuevo para que el Espíritu Santo habite en mí y ser lleno del Espíritu para recién poder andar en el Espíritu. Hermanos, el amor debe ser nuestro ser, debe ser nuestra característica principal. Pero antes de ver el amor, el creyente tiene que tener estabilidad. ¿Estabilidad económica? No, estabilidad espiritual. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, presten atención, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos llamado para ser santos. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. No hemos sido llamados a inmundicia, dice 1 Tesalonicenses, sino a santificación. Y Efesios 5:2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debe andar el creyente? En amor. No, pero es que aquel no lo puedo ni ver, un día me saluda bien, un día me saluda mal. No, pero que yo alguna vez habló mal de mí. No. El amor tiene que... Si he nacido de nuevo, el amor de Dios está en mí. Dice 1 Juan 4:8 que el que no ama no ha conocido a Dios, o sea, no ha tenido un encuentro personal con Dios, porque Dios es amor. El creyente también debe ser cauteloso. Fíjense lo que dice Efesios 5:15, se lo leo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Nos debemos examinar como hijo de Dios cómo andamos. No como necios, y la palabra necio también se traduce como tonto o como insensato. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El Hijo de Dios debe ser sabio, pero volvemos a repetir y es necesario ir a Santiago, no con la sabiduría mundana, la sabiduría del mundo, de la tierra, porque dice que es terrenal y es diabólica esa sabiduría, sino con la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra. Hermanos, el cristiano debe ser luz. Tiene que haber iluminación, tenemos que mostrar esa iluminación en nuestras vidas. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si no estoy en comunión, no anhelo la comunión, no estoy en comunión con mis hermanos, y es seguramente que no ando en luz. Porque dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos queridos, para terminar esta enseñanza, nosotros debemos ser semejanza con Cristo, como hijos de Dios. Primera de Juan, pero allí en el capítulo 2, en el verso 6, dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Que el Señor en esta mañana nos ayude a obedecer, porque Él ya nos ha bendecido con la enseñanza, pero Él nos quiere bendecir más. No solo que tengamos conocimiento, sino que dejemos que esta bendita palabra, este hermoso, maravilloso libro que es la Biblia, transforme nuestras vidas.
y que cada día nos parezcamos más al Señor Jesús. Y que por nuestra forma de caminar en la vida, o sea, de transitar en la vida, de movernos, de cómo tratamos a la gente sola saque conclusión, sin que abramos la boca, de que somos evangelistas, de que somos cristianos. Que así sea, hermanos. El Señor les bendiga. Hermoso domingo para todos y que le saquemos mucho fruto a esta enseñanza de parte de Dios en esta mañana. Muchas bendiciones.